Hermoso día para presentarles un nuevo frutal. Qué lindo día para presentarles un nuevo frutal que tenemos en la huerta y es nativo. Vamos, que me voy a acercar al frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del burucuyá. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, algunos lindos datos y sobre los frutos y sus usos, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. El burucuyá también es conocido como pasionaria, flor de la pasión o pasionaria azul. Su nombre científico es Passiflora caerulea. Passiflora viene del latín y significa flor de la pasión. Caerulea viene del latín y significa de color azul. Crece de forma silvestre en varios países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y República Dominicana en el Caribe. Del género Passiflora, unas 50 variedades regalan frutos comestibles. Generalmente se cultiva como ornamental, ya que es adecuada para cubrir pérgolas, muros o cualquier otro tipo de superficie, tanto horizontal como vertical. También se la cultiva por sus bellas y aromáticas flores, y además en la época de fructificación, estos frutos regalan muy lindo color, haciendo contraste con su follaje. Se la encuentra tanto en borde de montes y selvas, como en suelos modificados, áreas abandonadas, suelos arenosos, arcillosos y rocosos. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es una planta trepadora leñosa que puede llegar a medir de 15 a 20 metros. Si tiene árboles cerca o algún otro tipo de soporte, los utiliza para trepar mediante zarcillos. Es la especie más rústica del género, ya que resiste temperaturas de entre 10 a 15 grados bajo cero. Se comporta como perenne en climas tropicales y caducifolia en zonas de inviernos fríos. En clima tropical florece todo el año. Le gusta la exposición a pleno sol. Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 1400 metros de altura. Se adapta a varios tipos de suelo, aunque prefiere los suelos con sustratos ricos y bien drenados. En cuanto al riego, se debe regar regularmente durante el verano. Una helada muy severa puede matar la parte aérea, pero se regenera produciendo brotes desde la base. Se propaga por semillas o por esquejes en primavera. Para hacer buenos esquejes, lo ideal es que contengan 3 nudos al menos. Es sensible al ataque de cochinillas, pulgones y ácaros. Tiene una flor muy bonita y llamativa, la cual es fragante. La flor tiene unos 8 centímetros de diámetro. Es la flor nacional de Paraguay. Los sacerdotes misioneros sudamericanos comparaban a la flor de esta planta con una representación de la pasión de Cristo. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud.
Contiene vitaminas A, C, B1 y B2. Además, posee minerales como potasio, fósforo, magnesio, calcio y hierro. Tiene buenos beneficios para la salud, ya que se le han encontrado efectos sedantes, por lo que ayuda a calmar los nervios y el estrés. Ayuda a conciliar el sueño y a combatir el insomnio. Para obtener sus beneficios, se consume el fruto o las hojas secas en infusión. Su alto contenido en fibra previene el estreñimiento y promueve una flora intestinal saludable. Las raíces son usadas para combatir la pulmonía. Puede ayudar a prevenir la diabetes. Ahora les voy a contar otros lindos datos del burucuyá. El burucuyá es hospedera de la mariposa espejito. Este fruto constituye el alimento de mamíferos y aves, los cuales dispersan las semillas. Según mi experiencia y en la zona en donde vivo, Mar del Plata, Argentina, los pájaros son los principales reproductores de esta planta. Al burucuyá se lo emplea en cosmética para hacer jabones. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. El fruto es una baya globosa que mide 6 centímetros de longitud por 4 centímetros de diámetro. Contiene numerosas semillas, las cuales son comestibles y masticables. El fruto maduro del maracuyá es de color anaranjado amarillo y la pulpa es de color roja y es jugosa. El fruto se puede consumir crudo o cocido. Con sus frutos se pueden elaborar jugos, mermeladas, mousse, licor, tartas y vinos. También se puede preparar un delicioso helado. En el canal tenemos el helado de burucuyá. Ahora al finalizar este video se los voy a dejar como video recomendado. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. El burucuyá se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios, y eso porque se adapta muy bien al cultivo en maceta, contenedor o recipiente. Nuestro burucuyá vive en una maceta de 40 litros y comparte la casa con otra planta y está muy bien, muy sana. Nuestro burucuyá fue cultivado de semilla. Tiene 1 año de vida y ya está fructificando. Este es un frutal nativo muy precoz. Como les dije en una parte del video, al burucuyá le gusta trepar y aferrarse a distintos materiales mediante sus zarcillos. Acá se va agarrando de un cable, cubriendo todo este sector de la huerta. En este momento está llenándonos de frutos. Varios están maduros y otros por madurar. Tiene muchos frutos, es una planta muy generosa. Seguramente que con estos frutos voy a hacer alguna receta, así que estén atentos en el canal. Tengo otro video para recomendarles que se los voy a dejar al finalizar este, que es el video de cómo polinizar la flor del burucuyá y así asegurarnos su fructificación. Y ya que estamos recomendando, les voy a recomendar otra pasiflora que tenemos acá en la huerta, que es pariente del burucuyá. Se trata del tumbo, curuba o taxo, un frutal increíble andino. Ahora se los voy a dejar al finalizar este, no se lo pierdan. Bueno, me despido con este hermoso panorama, con los frutos del burucuyá. Tenemos varios frutos maduros y otros que están por madurar.
Espero que les haya gustado mucho este video, hablando sobre este buen frutal nativo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.